y juntóse todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Si es la casa de Dios, ¿por qué dices que Dios la destruirá? Era momento de tomar la misma ley de Dios y hacerlo morir. Una perversidad terrible para que ya de una vez por todas silenciaran a este ruidoso profeta. Pero miren la escena y vean el alboroto que armó. Y juntóse todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Todo el pueblo. Tanta era la corrupción que desde el más pequeño al más grande se pusieron en contra de Jeremías. Sodoma y Gomorra no eran nada comparados con estos rebeldes y era momento de llevar a cabo su perverso plan. Cuando alguien anda mal delante de Dios, busca todo tipo de justificación para seguir como está. Incluso se vale de argumentos bíblicos tergiversándolos a su conveniencia para continuar en sus malos pasos. Incluso se vale de las palabras de personas importantes, argumentando que como ellos lo dicen, pueden seguir en sus maldades. Lo dijo fulano, y si él lo dice, debe estar bien. ¿Qué dice Dios? ¿No interesa tanto si alguno de nosotros, por muy respetado que sea, dice algo a favor o en contra? Me interesa si lo que dice está de acuerdo con lo que Dios dice. Si no es así, aunque sea la persona que más revelación de Dios haya tenido en este mundo, no haré caso a lo que dice. Palabra molesta. Y fue que, acabando de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás. Jeremías capítulo 26, versículo 8. Todo este libro está lleno de estas cosas, exhortación tras exhortación, reclamo tras reclamo, y no importa qué, ni cómo se les estuviera diciendo, Judá simplemente no deseaba dejar su idolatría ni arrepentirse delante de Dios. Desde el capítulo 26 al 45, Jeremías habla de los castigos y profecías contra Jerusalén, y del 46 al 51, palabras en contra de las naciones alrededor de Judá, reservando lo peor para Babilonia. En este momento, ya habían pasado entre 18 y 19 años desde que Dios llamó a Jeremías, así que ya era una especie de costumbre escuchar a diario a un loco pregonero que llamaba al pueblo al arrepentimiento. En otras ocasiones, puede que lo hubieran ignorado, o tal vez le hubieran gritado contradiciendo lo que decían. Sin embargo, en esta ocasión, como lo vamos a ver, fue muy diferente. Primero, Dios habla con Jeremías y le dice, Jeremías 26, versículos 1 y 3. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, fue esta palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé les hablases, no retengas palabra. Quizá oirán, y se tornarán cada uno de su mal camino, y arrepentiréme yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. El antagonismo recalcitrante del pueblo era evidente, y cualquiera deduciría con solo conocer su actitud que eran un caso perdido. ¿Cómo se van a convertir siendo como son? Cuando algo me está tomando demasiado tiempo para resolverlo, me veo muy tentado a dejarlo o a cambiarlo, pues incluso me está generando cualquier tipo de pérdida. Sin embargo, estas no son cosas, son personas, y sobre todo amadas por el mismo Dios, independientemente de lo que ellos representan en estos momentos. Si un ser amado está descarrilando su vida, ¿no hará lo que sea por ayudarlo? Si unos padres solapan o encubren a su hijo delincuente, ¿son ellos buenos padres? Hasta la ley misma los acusa de complicidad y también hay castigos reservados para eso. Vean la manera de pensar de Dios. No retengas palabra. Quizá oirán y se tornarán cada uno de su mal camino y arrepentiréme yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Quizá oigan, quizá se arrepientan. Y si esto pasa, en mí está no hacerles todo ese mal. Miren cómo Dios mismo por amor desafía su propio ser. Claro que merecen lo que les profetizó, pero es capaz de ver cómo resolver ese problema si se arrepienten. Por eso los cristianos no deberíamos estar dispuestos a callar lo que sabemos. Los apóstoles sabían que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Jeremías mismo quiso hacerlo y dijo que era como un fuego dentro de él, y simplemente no pudo hacerlo.
Si es algo que no les va a gustar, eso de antemano ya se sabe. Dios lo sabía, Jeremías lo sabía, y nosotros también sabemos que muchas veces necesitamos decir o incluso escuchar muchas cosas que definitivamente no nos van a gustar. Nos van a hacer sentir incómodos y aún nos van a irritar. ¿Solo por eso Dios calla sus palabras? Jeremías 26, versículos 4 al 6. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual di delante de vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío, madrugando en enviarlos, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y daré esta ciudad en maldición a todas las gentes de la tierra. Les estaba diciendo, dejen sus idolatrías, alléguense a Dios. No solo Jeremías hablaba al pueblo, sino varios otros profetas, y todos con el mismo mensaje. ¡Qué amor de Dios de no rendirse a pesar de la dura cerviz de su pueblo! Ya Dios sabía todo, por supuesto, y todo era parte de su plan. Pero qué forma de seguir y seguir a pesar de que sus hijos no lo querían ni ver. Les dijo algo muy interesante si seguían por sus malos caminos. Yo pondré esta casa como silo, y daré esta ciudad en maldición a todas las gentes de la tierra. Silo era la ciudad donde estuvo el arca del pacto antes que fuera tomada por los filisteos en los tiempos cuando Samuel era un niño y el sumo sacerdote era Elí y los principales, sus hijos Ofni y Fines. Esa ciudad quedó muy mal por los pecados de los hijos de Elí. Dios les hace recordar lo que le va a pasar al templo, que lo consideraban sumamente sagrado, aunque no tanto por el arca y el oráculo, y todo eso, sino porque habían metido sus ídolos más venerados dentro de ese lugar. Si aquellos judíos se hubieran sentido compungidos de corazón, habrían tratado de resolver la situación y buscar la paz con Dios. En vez de eso, se pusieron fúricos, porque estaba el profeta hablando contra el templo, al que ya habían convertido en un lugar de idolatría. Jeremías estaba hablando del fin inminente de ese templo, lo cual finalmente sucedió en la tercera invasión de Nabucodonosor, y observemos cuál fue la reacción del pueblo. Jeremías capítulo 26, versículos 7 y 8. Y los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová, y fue que, acabando de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás. En vez de preguntarse por qué Jeremías decía esas cosas, decidieron que era hora de matarlo. Ya eran muchos años de escucharlo. Es más que suficiente. Necesita saber que nadie se mete con el templo, según muy devotos de Dios por fuera, fervientes para defender la integridad de la casa de Jehová, y a la vez rindiendo culto a Baal, poniendo imágenes del bosque de acera dentro de la casa de Dios, y sacrificar sus hijos a Moloc. Esta actitud era una de las más grandes hipocresías, pues sabían muy bien que Jeremías tenía razón, pero no soportaban que sus lugares de culto pagano pronto fueran destruidos. Hasta cuestionan al profeta por qué habló de esa manera contra su sagrado templo en Jeremías 26:9. ¿Por qué habéis profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y juntóse todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Si es la casa de Dios, ¿por qué dices que Dios la destruirá? Era momento de tomar la misma ley de Dios y hacerlo morir. Una perversidad terrible para que ya de una vez por todas silenciaran a este ruidoso profeta. Pero miren la escena y vean el alboroto que armó. Y juntóse todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Todo el pueblo. Tanta era la corrupción que desde el más pequeño al más grande se pusieron en contra de Jeremías. Sodoma y Gomorra no eran nada comparados con estos rebeldes, y era momento de llevar a cabo su perverso plan. Cuando alguien anda mal delante de Dios, busca todo tipo de justificación para seguir como está. Incluso se vale de argumentos bíblicos tergiversándolos a su conveniencia para continuar en sus malos pasos. Incluso se vale de las palabras de personas importantes, argumentando que como ellos lo dicen, pueden seguir en sus maldades. Lo dijo fulano, y si él lo dice, debe estar bien. ¿Qué dice Dios? No interesa tanto si alguno de nosotros, por muy respetado que sea, dice algo a favor o en contra.
Me interesa si lo que dice está de acuerdo con lo que Dios dice. Si no es así, aunque sea la persona que más revelación de Dios haya tenido en este mundo, no haré caso a lo que dice. Estos israelitas habían armado un perverso plan en el que sus príncipes, hombres prominentes en el pueblo, por su dicho llevarían a cabo el asesinato legal de Jeremías. Jeremías 26:11. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Dios quería publicar su palabra si quizás se arrepentían. Su reacción fue de callar a como dé lugar al que la llevaba. Esto no es raro. Hay quienes se enojan con los mensajeros de Dios cuando llevan palabras de exhortación y arrepentimiento. ¿Por qué sucede eso? Es Dios quien habla, y al molestarnos, lo único que mostramos es que en realidad sí necesitamos esa palabra. Además, un mensajero fiel, por mucho que se lo exijan, no callará lo que Dios tenga que decir. Jeremías 26, versículos 12 al 14. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a que profetizase contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y arrepentiráse Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os pareciere. Noten que no le importó que fueran príncipes, ni que todo el pueblo estuviera en contra. Hagan lo que consideren, pero no se iba a detener, pues era algo que no debía callarse. Si antes se sentía abrumado porque nadie se convertía y se cansaba cuando corría con los de a pie, ahora ya estaba pulido y preparado para contender con los caballos, como dice el capítulo 12. Ahora podía literalmente todo el pueblo amenazarlo de muerte, y seguía firme y sin titubeos, hablando esta hermosa palabra. Llegar a ser un siervo así no se logra de la noche a la mañana. Requiere dedicación y entrega, y de veras desear servir a Dios en cualquier condición. Sé que nos puede faltar mucho, pero también sé que si tenemos el suficiente deseo y el gran interés de hacerlo, lo lograremos. Hay muchos que no desean cambiar sus vidas, pero no por eso los verdaderos cristianos se detienen. De que hay cansancio, frustración y contrariedad, eso lo sabemos. Pero también sabemos que en todo nuestro camino Dios estará acompañándonos, entrenándonos y animándonos. Si la palabra es molesta para quien tenga que serlo, que así sea. Finalmente, para todo esto, Dios tiene grandes planes para que sus hijos siempre sean mejores. Me es muy curioso cómo finalmente Dios tocó, aunque sea en algo, el corazón de estos príncipes. Se armó un gran debate, con unos a favor de matarlo y otros en contra, pero la palabra de Dios ya estaba haciendo su trabajo. Jeremías capítulo 26, versículos 15 al 16. Mas sabed de cierto que si me matareis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. ¡Gloria a Dios! Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte? Porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Ese es precisamente el resultado que Dios quiere lograr. Tal vez para muchos cueste mucho trabajo, incluso años para que su corazón ceda y se quebrante, pero Dios sabe cómo lograrlo. Grandes son sus obras y más veces de las que quisiéramos no las podemos entender. Lo único que podemos hacer, sin duda alguna, es seguir adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Amén.